Si se les hiciera, hermanos, una pregunta sobre qué es lo que ustedes creen acerca de cómo nosotros podemos tener una limpia conciencia, ¿qué contestarían cada uno de ustedes? ¿Qué podemos hacer para poder tener una limpia conciencia? ¿Actuar bien? Muy bien. ¿Alguien más? Siempre decir la verdad, no decir mentiras. ¿Por qué? Porque al decir mentiras, entonces tenemos una mala conciencia. Pues bien, realmente, hermanos, el bautismo, dice la palabra de Dios que el bautismo que corresponde ahora, con esto, dice que nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración, dice, ¿a qué? A una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Para muchos de nosotros que ya hemos efectuado el bautismo y para muchos otros que aún no han efectuado el bautismo, en realidad en la cuestión de tener una limpia conciencia se trata de lo que decían los hermanos, de hacer las cosas correctamente. Seamos bautizados o no seamos bautizados, cuando hacemos algo malo, tenemos algo, una voz, algún sentimiento que nos hace sentir mal por lo malo que se haya hecho. Entonces, para los hermanos que se han recién bautizado, hay una gran diferencia, por supuesto, en aquellos que se han bautizado y aquellos que no han sido bautizados, ¿verdad? Por una parte, tenemos similitud en cuanto a la conciencia. Todos tenemos la conciencia, pero de acuerdo a la forma en que nosotros nos comportemos, vamos a tener una buena conciencia o una mala conciencia. Entonces, el consejo que hoy vamos a escuchar de la palabra de Dios es para todos, pero principalmente a nosotros los que ya estamos bautizados. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el bautismo que corresponde ahora nos salva, ya entramos en un grupo completamente diferente, pero demanda de cada uno de nosotros una limpia conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto quiere decir que el propósito de vida para nosotros es que en todo momento tengamos una limpia conciencia. Y la mejor manera de tener una limpia conciencia es, pero ¿saben qué? No les voy a dar la respuesta ahorita, sino que vamos a ver lo que es la conciencia. ¿Qué es la conciencia, hermanos? Dice que la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de su estado y de sus actos. Entonces esto quiere decir de que mientras nosotros estemos con vida, nosotros estamos conscientes de nuestra existencia, de nuestros movimientos, de lo que respiramos, de lo que olemos, de lo que comemos, de lo que escuchamos, de lo que hablamos, de lo que pensamos. De todos esos aspectos de la vida, nosotros estamos conscientes con el único hecho de que estamos con vida. ¿De acuerdo? Tenemos vida y por lo tanto tenemos conciencia de nuestra existencia y de la existencia también de los demás hermanos. Entonces, la buena o mala conciencia que va a depender primero de tus pensamientos y segundo de tus actos. La primera, la buena conciencia va a depender, repito, primero de lo que nosotros estemos pensando y lo segundo de nuestros actos. Jesús dijo algo muy, muy importante. Él dijo, hermanos, que el hombre bueno, ¿qué dijo? Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, podríamos decir que de la mala conciencia que hay en nosotros, ya llegando a un extremo de tener una conciencia cauterizada, una conciencia que ya no siente la diferencia en lo que es bueno y en lo que es malo,
de ese tesoro que hay en su corazón, de la oscuridad que hay en su corazón, va a sacar todo lo malo que hay en su corazón. Y quizás vaya a ser buena intención o mala intención, pero de todas maneras, si hay mala oscuridad en su corazón, de eso va a reflejar todos los días de su vida. Entonces, la conciencia buena o mala es aquello que nos señala, y eso es algo interno, es algo dentro de nosotros, si nuestras acciones o nuestras actitudes que tomamos son correctas o incorrectas. Y estemos bautizados o no estemos bautizados, todos en algún momento hemos sentido cuando hemos hecho algo que no teníamos que hacer, cuando hemos dicho algo que no teníamos que hablar. El conocimiento que tengamos entonces, hermanos, de la palabra de Dios va a ser muy importante para nosotros determinar nuestras buenas acciones y nuestras malas acciones. Por eso es muy importante que nosotros que hemos sido bautizados leamos la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos va a decir a nosotros lo bueno y lo malo. Y cuando nosotros más nos adentramos en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de lo que es justo, de lo que es injusto, de todo eso. Ahora, pero hay un problema, hermanos, y es lo que decía hace ratitos, la conciencia cauterizada. Hay un problema. Y la palabra de Dios dice de una persona, pone un ejemplo en Proverbios de una persona que se emborracha. Y dice en Proverbios capítulo 23, 29 al 35. ¿Para quién, dice, son los ayes? ¿Para quién los moretones? Dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Proverbios 23, capítulo 23, verso 29. Y dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen, mucho vino, mucho con el vino. Para los que van buscando la mistura, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Y tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volverá a buscar. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando una persona tiene la conciencia dormida, cauterizada? Bueno, si hablamos en el sentido de tener la conciencia dormida y cauterizada con el alcohol, lo que va a pasar es de que vamos a experimentar dolor, vamos a tener mucho dolor y muchas heridas por las caídas que vamos a tropezarnos y darnos algunas heridas, o por los pleitos que vayan a causar. Eso es lo que usualmente pasa, ¿sí o no? Cuando una persona está poseída por los efectos del alcohol, lo que pasa es de que muchas personas se sienten mucho más fuertes de lo que son y hacen cosas tan extrañas que una persona en su sano juicio no lo va a realizar. Por ejemplo, yo recuerdo a mi primo que en una ocasión se enojó demasiado por lo que le habían hecho en el lugar donde estaba tomando. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Con el puño de la mano le dio a un cilindro de gas que estaba enfrente de él. Y en ese momento, por supuesto, quizás se le quitó la cólera, la ira, y no sintió el dolor. El problema fue cuando despertó al siguiente día. Él se preguntaba, bueno, ¿y por qué me duele tanto la mano? Y empezó a hacer memoria, y se acordó de que le había dado un golpe al cilindro, y fue a ver al cilindro, y yo también fui a ver, y le había hecho una hendidura al cilindro. ¿Con qué fuerza le había pegado a ese cilindro? No lo sé, pero
le había dejado un poco de hendidura y un cilindro es hecho de hierro, de metal. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Pero con ese dolor estuvo varios días con ese dolor. Yo no sé si realmente se fracturó la mano o no sé, pero realmente llega un momento cuando el alcohol lo posee en donde la conciencia se pierde. Y todo es, como dice ahí, ¿para quién el ánimo? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los que tienen los ojos amoratados? Para esas personas. Para aquellas personas que tienen la conciencia dormida, cauterizada. Pero el problema es cuando estamos conscientes y aún así tenemos la conciencia dormida, cauterizada. En Isaías capítulo 5, en el verso 20, dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué difícil es llegar a una situación en la que nuestra conciencia ya se confundió, ya no distingue entre lo que es bueno y lo que es malo, porque dice que está cruzada. ¿Por qué? Porque a lo que es bueno dice no, eso es malo, y a lo que es exactamente, a lo que es malo dicen oh, esto es lo mejor, esto es lo bueno. Como en una ocasión estábamos trabajando con hermano Omar y hermano Joel, y una señora anciana salió no con agua, sino con 3 cervezas y nos dijo, no, dice, es nada más para la sed, nada más para el calor. Y sí, estaba haciendo calor, pero nosotros queríamos agua, no queríamos nada de cerveza. Pero para la anciana y para todas aquellas personas que están enviciadas, tomarse una cerveza es normal, es para la sed, es para opacar el calor, es para, o como he estado escuchando eso, que cuando se está en sufrimiento, dice para el sufrimiento, que cuando está alegre, para celebrar, que se graduó tal persona, que vamos a celebrar, que por el Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, que incluso la Navidad, tremendas borracheras que se dan a las personas. Para las personas ya es algo normal, pero en el fondo, mucho más allá en el fondo, se sabe que lo que se está haciendo es incorrecto. ¿Cómo se adormece la conciencia diciendo solamente hoy, una más y solamente eso? Entonces, cuando se tiene la conciencia cauterizada, a lo malo se dice bueno y a lo bueno se dice malo. A lo que es amargo se dice esto es dulce, y a lo que es dulce, esto es amargo. Completamente diferente. La conciencia cauterizada los lleva, hermanos, la conciencia cauterizada, y esto es lo que es terrible para cada uno de nosotros. Una conciencia cauterizada nos lleva a ser detestables delante de Dios. En Tito capítulo 1, verso 15 y verso 16 dice de la siguiente manera. Recuerden, el título del tema es ¿cómo nosotros podemos tener una limpia conciencia? Y la respuesta la vamos a dar más adelante. Todos estamos viendo los ámbitos de la conciencia, de lo que nos pasa o de lo que le pasa al mundo o de lo que alguna vez nos pasó a nosotros. La conciencia cauterizada nos lleva a ser abominables y rebeldes y reprobados delante de Dios. Tito capítulo 1, verso 15 a verso 16 dice: todas las cosas son puras para los puros, pero más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues está su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, en cuanto se trate de hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas correctamente, definitivamente están reprobados. Y esa es la misión.
Esa es la misión, ese es el deber, esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿De hacer qué, hermanos? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entonces, teniendo de esa manera la conciencia cauterizada, nos metemos en graves problemas. El que tiene la conciencia cauterizada de lo bueno, pues lo bueno dice malo y lo malo dice bueno, cualquier cosa mala que haga será buena para él. Si se es de echarse una cerveza, pues la cerveza es amarga, pero la persona cuando se la echa dice, hasta se echa el suspiro, ¿no? ¡Qué rico! Pero el final es amargo. Entonces, pero delante de Dios, cuando nosotros llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, realmente, hermanos, llegamos a ser, como dice Tito, tenemos una mente, una conciencia corrompida, y llegamos a ser delante de Dios abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿verdad? Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la palabra de Dios también. Pero aquí dice que aquellos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos niegan conocer a Dios. Es como lo que dice Juan. Dice, yo amo a mi hermano, pero yo amo a Dios, dice, pero si aborrece a su hermano, no está haciendo absolutamente nada. Es un mentiroso. No ama a Dios correctamente, porque Dios demanda que nosotros amemos a nuestro prójimo también. Entonces, ¿quieren ustedes entonces tener una limpia conciencia? ¿Quieren ustedes tener una limpia conciencia, hermanos? Entonces, si tenemos un lapicero y un cuaderno, tomemos nota de lo que vamos a decir más adelante, porque van a ser 10 maneras, o de lo que en donde está basada el texto en 1 de Pedro capítulo 3. Ahí vamos a encontrar 10 maneras que nosotros encontramos para que nosotros podamos tener una limpia conciencia durante toda nuestra vida. Si queremos tener una limpia conciencia, debemos empezar con escuchar la voz de Dios y obedecer. Entonces vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, y en el verso 8 al verso 20. Lo vamos a leer y luego vamos a ir parafraseándolo poco a poco. Dice de la siguiente manera: finalmente, sed todos, dice, de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino todo lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que parezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Entonces, en estos versículos nosotros encontramos 10 maneras de nosotros poder tener una limpia conciencia. ¿Listos? ¿Cuál es la primera, hermanos? Dice la palabra de Dios que todos debemos de tener un mismo sentir. Un mismo sentir.
Número 1, un mismo sentir. Ahora bien, ¿en qué debe de estar basado ese sentimiento, ese sentir que nosotros debemos de tener? ¿Debe de estar basado en el sentimiento humano? No. El sentimiento humano en realidad es muy peligroso, es muy engañoso y la cual puede estar en un sentimiento equivocado, en un sentir completamente equivocado. Entonces, ¿cuál debe de ser la base de nuestro sentimiento? ¿Quiénes creen ustedes? Cristo Jesús. Dice, por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, hermanos, dice que nosotros debemos de tener un mismo sentir. ¿En qué debe de estar basado ese sentir? Dice más adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, ¿verdad? Entonces, ser de un mismo sentir, hermanos, no debe de basarse en el sentir de alguno de nosotros. No, porque nuestro sentir puede estar equivocado y hasta podemos estar quizás fingiendo un mal sentir o un sentir que nosotros tengamos. Pero el modelo de sentimiento, de sentir, debe de estar basado en la de Cristo Jesús. Y la de Cristo Jesús realmente es un ejemplo de sentimiento, es un ejemplo de amor, es un ejemplo de entrega, en un amor completamente especial hacia cada uno de nosotros. Dice que nada se haga por contienda o por vanagloria, número 1. Entonces, cada uno de nosotros debemos de sentir este mismo sentimiento, de no hacer nada por contiendas o por vanagloria, absolutamente nada. Pero, dice la palabra de Dios, con humildad debemos de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y si entendemos nosotros este concepto, nos vamos a llevar el día de hoy una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque, ¿qué es mejor, hermanos? ¿Qué es mejor? ¿Que me tenga yo por importante? ¿O que cada uno de ustedes me tengan a mí por importante? ¿Qué es mejor? Y de igual manera cada uno de ustedes. Si nuestro hermano Juan se cree más importante que todos nosotros, ¿será que nosotros vamos a tener el mismo sentimiento hacia él y verlo lo más importante? No, lo vamos a despreciar. Vamos a despreciar la actitud de él sentirse importante. O si yo me siento más importante que todos ustedes, ¿qué van a sentir ustedes? ¿Cuál es la actitud que van a tomar ustedes? De reproche hacia mí. Porque yo estoy despreciando al músico, a mi hermano Adonías, porque yo sé tocar mejor que él, cuando ni siquiera sé ejecutar ni una nota, ¿no? Entonces, lo que pasa cuando cada uno de nosotros nos creemos más importante que los demás, lo que ganamos es lo contrario. No somos mejores que nadie. Nos ganamos el desprecio de la actitud, de mi actitud, por creerme más importante. Entonces, ¿qué es mejor, hermanos? Que todos ustedes me tengan a mí por importante y yo sentirme mejor y que ustedes sean mejores. Y si sentimos todos lo mismo, ¿cómo creen ustedes que vamos a hacer? Porque si nuestro deber es que nuestro hermano Roberto se sienta más importante que todos nosotros, ¿cómo se va a sentir él? O que nuestra hermana Marisol, o que nuestra hermana Margarita, nuestra hermana Miriam, ¿cómo vamos a sentir? ¿Cuál va a ser los cambios que vamos a tener, hermanos? Si hacemos de nuestros hermanos los más importantes y hacer todo sin vanagloria
no mirando cada uno por lo suyo, sino por los de los demás. Y aplicándolo de esa manera, imaginen, yo ya no tengo que cuidarme yo. Imaginen cuántas personas me van a cuidar a mí. ¿Son más de lo que yo puedo hacer por mí mismo? Claro que sí. ¿Sí o no? Claro que sí. Y si todos nos preocupamos por todos nosotros, hermanos, de eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Debemos de tener todos un mismo sentido. De esta manera producimos, hermanos, buena conciencia. Cuando tú te crees más importante que los demás, no estás creando buena conciencia en ti. Estás creando más bien lo contrario, mala conciencia. ¿De acuerdo? Número 1, ¿qué dijimos? Teniendo un mismo sentir. Muy bien. Número 2, siendo amorosos. En Lucas capítulo 6 y en el verso 35, la palabra de Dios nos manda a cada uno de nosotros que debemos de tener un amor muy especial a todos, pero principalmente a amar pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces, siendo amorosos, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de amar aún a nuestros enemigos. Pero si nos mandan a amar aún a nuestros enemigos, Jesús nos manda a que la característica de cada uno de nosotros como hijos de Dios debe de ser el amor. Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, cuando tuvieran amor los unos a los otros. Entonces, siendo amorosos, si somos llamados a amar aún a nuestros enemigos, ¿cómo no debemos amar aún a nuestros hermanos? A los hermanos que están con nosotros en las buenas y en las malas. Entonces, vamos a demostrar que conocemos a Dios como hermanos. ¿Cómo vamos a demostrar que nosotros conocemos a Dios? Si amamos a los demás también. Si amamos a los demás, estamos demostrando que Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios dice que es amor. Dios es amor. Y el que es engendrado por Dios, entonces puede amar libremente. Eso lo dice en 1 de Juan capítulo 4, y en el verso 7 y en el verso 8. Y dice de la siguiente manera: amados hermanos, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, siendo amorosos, vamos a nosotros a crear buena conciencia dentro de nosotros cuando amemos de una manera especial a todos y cada uno de nosotros. Y cuando estemos amando a nuestros enemigos, crean, hermanos, de que porque Dios lo manda a que nosotros lo hagamos, vamos a tener una limpia conciencia. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Y si hacemos la voluntad de Dios, eso trae a cada uno de nosotros una buena conciencia, una limpia conciencia. Número 3, siendo compasivos. Vamos a crear buena conciencia cuando seamos compasivos con los demás. En 2 de Corintios capítulo 1, y en el verso 3 y verso 4, dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, cuando nosotros somos consolados por Dios, recibimos nada más y menos que la compasión de Dios. Dios se compadece de cada uno de nosotros y muestra esa compasión a través de la misericordia. La definición de compasión es de una persona que constantemente tiende a sentir el dolor de los demás. Y cuando ve a los demás en necesidad o en dolor, pues de una o de otra manera se identifica con la persona y sufre. Y especialmente cuando quizás nosotros mismos hemos pasado por una situación similar y vemos a nuestro hermano pasar en una situación similar, dice que de la manera que nosotros recibimos la consolación de parte de Dios, dice que porque nosotros hemos sido consolados, ahora nosotros vamos a ir a consolar a nuestro hermano también. Y lo vamos a hacer porque
nosotros hemos recibido la consolación de parte de Dios. Entonces, la compasión es esa, tener ese sentimiento de querer ayudar y de querer estar dispuesto a estar ahí presentes en el dolor. La compasión se trata más bien también con nuestros sentimientos, se trata de abrazar al hermano y de estar con él en su sufrimiento. De esta manera producimos entonces buena conciencia, porque imaginémonos de que estamos sintiendo todo lo contrario y nos estamos viendo a un hermano que siente dolor, y si sentimos indiferencia y nos alejamos, ¿creen ustedes que eso causaría buena conciencia dentro de nosotros? No. Entonces, cuando nosotros nos volvemos compasivos, creamos buena conciencia en nosotros. Pero la buena conciencia, la compasión va más allá al número 4, en donde nos va a llevar ahora a ser misericordiosos. Y el ser misericordiosos es un paso más allá del sentir de compasión. ¿De acuerdo? En Lucas capítulo 6, en el verso 36, nos manda también a nosotros, que lo leímos el primero, de que nos manda a ser misericordiosos también con nuestro prójimo. Pero en Mateo capítulo 5, en el verso 7, nosotros encontramos una bienaventuranza por ser misericordiosos. En Mateo capítulo 5, verso 7 dice de la siguiente manera: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, no sé realmente Dios cómo es realmente. Dios se muestra de una manera compasiva con nosotros, ¿verdad? Nos muestra su amor, su misericordia. Y ahora Él espera que nosotros tengamos ese mismo sentimiento, esa misma actitud de misericordia. Y aquí tenemos una condición, de que si nosotros somos misericordiosos, ¿qué vamos a recibir de Dios? Misericordia también. Es algo recíproco en donde Dios nos da y nosotros también tenemos que tener misericordia, no de Dios, sino de cada uno de nosotros. Y cuando lo hagamos, entonces vamos a producir en nosotros buena conciencia. Buena conciencia. Porque imaginémonos nosotros de que vemos al hermano sufrir y no le damos algo para poder cubrir su necesidad. Eso no es. Podemos sentir un sentimiento de compasión, ay, pobrecito el hermano, pero la misericordia es lo que nos lleva allá, a efectuar la acción de dar algo, de estar con él, de darle palabras. La misericordia no es solo sentir la compasión, sino de ofrecer la ayuda. Hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Dime. Estoy aquí para contigo. Dime en qué te puedo ayudar. La misericordia es darle a la persona lo que no puede comprar en ninguna parte del universo. Y saben ustedes la misericordia y el amor que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Saben ustedes cuál es eso? El perdón. ¿Dónde nosotros íbamos a encontrar perdón por nuestros pecados? En ninguna parte. ¿Quién la ofreció gratuitamente? Dios. Y muchas veces, hermanos, dentro de nosotros, lo que destruye, lo que carcome más nuestra vida espiritual y lo que nos hace no sentir paz en cada uno de nosotros es la falta de perdón, la falta de pedir perdón y la falta de perdonar. Entonces, mientras nosotros entendamos eso, vamos nosotros a poder experimentar una buena conciencia. La misericordia, hermanos, se puede mostrar cuando se da de comer al hambriento, cuando se da de beber al sediento, cuando se apoya a los hermanos en los momentos difíciles. De esa manera nosotros mostramos la misericordia. Vamos con el número 5, siendo amigables. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser amigables. Cada uno de nosotros debemos demostrarnos amigables, debemos de demostrarnos corteses. ¿Por qué, hermanos? Eso es muy importante. Porque imaginémonos a un cristiano que se dice ser cristiano y no se muestra nada amigable. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Qué van a decir de nosotros? Y no es tanto de lo que van a decir de nosotros, sino que ¿qué van a decir de Dios? ¿Este es un cristiano?
y todo el tiempo está enojado, todo el tiempo está molesto, todo el tiempo está, qué sé yo, hablando malas palabras, qué sé yo, haciendo otras cosas. Filipenses capítulo 4, verso 5 dice de la siguiente manera, Filipenses capítulo 4, verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está pronto. Vuestra gentileza, dice, sea conocida solamente en la iglesia de Dios, hermanos, entre todos los hombres. Eso quiere decir de que a donde quiera que nosotros estemos, esa gentileza, esa cortesía, la actitud de ser amigable, hermanos, debe de estar presente. Y crean, hermanos, de que cuando uno se muestra amigable, a veces es sorprendente cuando uno va a encontrarse en la tienda o algo así, y de repente, espontáneamente le sale a uno una sonrisa. Esa sonrisa es devuelta automáticamente. Claro está de que ciertas personas no lo van a hacer, pero muchas de las personas que están dispuestas y que tienen una actitud de la misma manera, van a sonreír y van a empezar a hablar de una u otra manera, y todo va a ser alegre, todo va a ser alegre. Entonces, siendo amigables, vamos a crear buena conciencia dentro de nosotros. En Colosenses capítulo 4, verso 5 también dice algo muy importante: andad sabiamente allá afuera con los demás, y dice, y vuestras palabras sean sazonadas con sal, sean con gracia, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿será que nosotros vamos a poder producir buena conciencia cuando no nos mostramos amigables? Creo que no. Porque en cualquier momento va a pasar alguien con un mal gesto, y nosotros, como ya estamos serios, vamos a terminar enojados. Y ya estando enojados, vamos a decir cosas que no van a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien. Número 6. No devolviendo mal por mal. No devolviendo mal por mal. Cuando no devuelve uno mal por mal, uno produce buena conciencia. ¿Qué pasaría si alguien me hiciera daño y yo le devolviera lo mismo? ¿Será que va a producir eso una buena conciencia en mí? No, no va a producir una buena conciencia dentro de nosotros. Y por eso dice que en Romanos capítulo 12, en el verso 17, dice, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos de tomar cuando alguien nos hace algo malo, nos hace algo terrible, en la cual nosotros tengamos las ganas de devolverle lo mismo? Dice Romanos capítulo 12, verso 17 al 21, dice de la siguiente manera: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué bendición cuando nosotros podemos practicar lo que estamos leyendo. Crean, hermanos, qué bendición. Y se siente, más allá de tener una buena conciencia, empezamos a experimentar una paz en nuestros corazones. ¿Lo han experimentado ustedes? ¿Amén? ¿Se han quedado calladitos cuando los han insultado y no han dicho nada? ¿Lo han experimentado, sí o no? A veces, qué sinceridad, hermanos, también a veces. Pero esa práctica debe de ser todos los días. Imaginémonos de qué nos perdemos. ¿De qué nos perdemos? De una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es que va a haber paz cuando estamos sufriendo injusticias, no? Pero es así. Experimentamos una paz en nuestros corazones, y por encima de eso tenemos una buena conciencia. ¿Quieren tener ustedes una buena conciencia? Entonces no debemos de pagar mal por mal. No debemos de tomar el lugar que le corresponde a Dios, que es la ira de Dios. Muy bien, no devolviendo mal por mal. Número 7.
refrenando nuestra lengua. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que quiera ver días buenos, dice, ¿qué debe de hacer? Refrenar su lengua. Dice, refrenando la lengua. En Eclesiastés capítulo 5, verso 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, ¿de qué, hermanos? De hacer tu voluntad, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen el mal. Refrenar nuestra lengua, hermanos, es controlar todo aquello lo que nosotros decimos y cómo lo decimos. Muchas veces no es a veces lo que vamos a decir, sino que también cómo lo vamos a decir, que también tiene mucho que ver. Entonces, debemos de refrenar nuestra lengua, nuestro pie, y nos acerquemos más para escuchar que para ofrecer el sacrificio de necios. Entonces, y en Efesios capítulo 4, verso 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tener las palabras correctas dentro de nosotros, eso causa limpia conciencia de cada uno de nosotros. Y yo recuerdo cuando yo estaba, cuando vine aquí a Estados Unidos, uno empieza a practicar las malas palabras y uno expresa esas malas palabras y hasta uno se asombra porque uno anteriormente nunca lo había experimentado. En nuestros hogares, si nos escuchaban decir algo, seguro un castigo. Pero cuando uno está solo, uno empieza a decir malas palabras. Entonces, nosotros debemos de refrenar nuestra lengua. A veces no es que se vayan a decir malas palabras también, sino que muchas veces lo que vamos a decir, muchas veces, aunque sea con buenas palabras, viene a ser muy ofensivo para los demás. Y por lo tanto, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Vamos en la número, ¿qué, hermanos? La número 7. Número 8. Debemos de apartarnos del mal. Vamos a crear buena conciencia dentro de nosotros cuando nos apartemos del mal. Por supuesto, no vamos a producir buena conciencia si seguimos practicando el pecado, ¿o sí, hermanos? No vamos a producir buena conciencia si seguimos practicando el pecado. En Romanos capítulo 6, verso 1 al 4 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, dice Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? No es posible seguir viviendo en el pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nuestra vida, hermanos, debe de ser completamente diferente y va a ser la diferencia cuando nosotros nos apartemos del mal. Y por eso es que para los hermanos que no están bautizados y están acercándose a Dios, el hecho de estar aquí también ya es una grande bendición. ¿Por qué? Porque se están apartando ¿de qué? De lo malo. Y si seguimos con esa práctica, vamos a ir también de una manera u otra perfeccionando nuestra vida también. Nuestra vida viene a ser completamente diferente cuando nosotros decidimos seguir los caminos de Dios. Estemos bautizados o no estemos bautizados, nuestra vida no va a ser igual cuando nosotros decidimos seguir a Dios, cuando decidimos obedecer sus mandamientos. Pero lastimosamente, si no se efectúa el bautismo, dice la palabra de Dios que no hay salvación. Por lo tanto, ¿quiénes se pierden de esa bendición? También son ustedes los que no están bautizados, ¿no? Digo así nosotros, pero no. Entonces, apartándose del mal, vamos a crear buena conciencia dentro de nosotros. Incluso para los que no están bautizados, apartarse del mal crea buena conciencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Apartarse del mal crea buena conciencia. ¿Por qué? Porque uno está pensando en que uno está haciendo lo correcto delante de Dios. Y es hacer lo correcto delante de Dios lo que causa buena conciencia en nosotros.
Ahora, número 9, buscando el bien. Por todo lo que hemos visto, también debemos de buscar el bien para tener buena conciencia. La capacidad para hacer el bien solamente, hermanos, lo da Dios. Solamente lo da Dios. ¿Por qué? Porque si fuera de nosotros, tomáramos nuestra venganza por nuestra propia cuenta, ¿sí o no? ¿O cuántas veces lo hemos hecho? Ahora sí, me las va a pagar. Ahora sí, voy a faltar al trabajo porque hoy me necesita más y hoy no voy a ir. Hoy le voy a dar despacio porque ahora sí me las va a pagar. O, ¿qué otras cosas podemos decir? En el matrimonio, ¿qué podemos decir del matrimonio? Ahora sí me las paga. No se me vienen cosas malas, así que cosas buenas hay aquí. Buscando el bien. Proverbios capítulo 3, versos 27 al 28 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda, vuelve, mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. El hacer el bien, hermanos, es cuando está en nuestras capacidades de poder hacerlo. Y si nosotros tenemos la capacidad de hacer algo por nuestro hermano y viene nuestro hermano en ayuda y nosotros le decimos: vuelve mañana lo voy a hacer. No, hermanos. Si está acudiendo ahora, es por algo. Y dice: no te niegues a hacer el bien. Porque en el momento que nosotros vamos a negarnos a hacer el bien, entonces vamos a crear en nosotros mala conciencia. Y si Dios demanda de cada uno de nosotros buena conciencia, entonces hay una luz roja que va a empezar a marcar y va a decir: algo está mal, algo está mal. Y debemos de corregirlo en el momento. Debemos de buscar el bien entonces, hermanos. En Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No solamente al amor, sino que también a las buenas obras. Cuando hacen algo bueno por uno, hermanos, crean de que uno se siente endeudado y uno ahora va a querer hacer también lo mismo por los demás. Eso es así, hermanos. El número 10, nosotros debemos de buscar la paz. Dice la palabra de Dios que debemos de tener paz y santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Podemos hacer muchas de las otras cosas, podemos tener amor, podemos tener muchas otras de las cosas, pero si no tenemos paz, no vamos a ver a Dios. Y si no tenemos santidad, tampoco vamos a ver al Señor. Entonces, la paz con Dios, con el prójimo y nosotros mismos, no solo nos da buena conciencia, sino que es un factor importante para la salvación. Es un factor importante para la salvación. Entonces, Romanos dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, dice, estén en paz con todos los hombres. Y eso es así, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces el estar en paz no depende muchas veces de uno, depende muchas veces de los demás. Por ejemplo, en la relación de esposos también. Una relación buena, agradable, depende de dos. Depende de los dos, porque si yo hago algo indebido y no le gustó a mi esposa, y mi esposa anteriormente, por ejemplo, ella tenía esa actitud de reservarse todo. Yo le decía: mi amor, tienes que decirme las cosas que yo estoy haciendo mal, porque si yo no sé lo que a ti no te está gustando, yo lo voy a seguir haciendo, y va a llegar un momento en que tú vas a estallar y vas a como una bomba, le decía yo, vas a estallar. No, dímelo en el momento, entonces yo voy a cambiar. Entonces, y eso es buscar la paz los unos a los otros. Pero muchas veces no depende de uno, sino depende también de la otra persona. Entonces, buscar tener una limpia conciencia, hermanos, es la responsabilidad de todos nosotros. Y eso, lo que nosotros vamos a disfrutar, las bendiciones que nosotros vamos a disfrutar por tener buena conciencia, va a ser cada uno de nosotros. Nadie más. Vamos a finalizar, hermanos. Si hoy vives la vida diciendo: aún no me he bautizado y puedo hacer lo que yo quiera, de todas maneras Dios me va a perdonar, es una actitud que causa mala
conciencia también dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo cosas indebidas y eso va a causar mala conciencia en nosotros. Así que vivamos, hermanos, en obediencia a Dios, ya que Dios la demanda de cada uno de nosotros. Recuerden, hermanos, que para tener una limpia conciencia, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener? Primero, un mismo sentir, ser amorosos, ser compasivos, ser misericordiosos, ser amigables, no devolviendo mal por mal, refrenando nuestra lengua, apartándonos del mal, buscando el bien y buscando la paz. La única manera de nosotros tener una limpia conciencia es de esta manera. Y que Dios nos bendiga a todos y cada uno de nosotros. Pásenlos.